aló de letras y más. Bienvenidos al octubre del terror. Chon, chon, chon. Bueno, esta serie de videos del octubre del terror la voy a estar subiendo de aquí hasta noviembre, yo supongo, bueno, creo, porque voy a hacer varias reseñas de varios libros y un top de cuentos de terror. Entonces, vamos a empezar con la reseña de un libro con el que también volví un poco a este mundo literario que dejé abandonado hace por medio año, casi casi. Y esta vez se trata de una novela llamada El agujero del infierno, que extrañamente es una gran novela y no la he visto reseñada casi en ningún lado. Y entonces por eso dije, vamos a leerlo, vamos a dar nuestra opinión, nuestra reseña sobre esta gran historia de tintes góticos y de miedo a lo desconocido. Entonces, vamos a nuestra presentación. Bueno, aquí está nuestra presentación. Intentaré en este Octubre del Terror variar un poco en los estilos de las presentaciones de este canal. Así que vamos a ello. La reseña del agujero del infierno de Adrian Ross, que extrañamente es un autor, ¿cómo se llama? Es un autor británico que de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, que no se caracterizó por escribir novelas ni cuentos de horror, sino por sus obras teatrales. Y algo de eso se verá en esta novela. Y vamos a ello. Bien, características generales. Está editado por Valdemar, esta gran editorial española, y es de la colección gótica, de los primeros, número 23. Su número de páginas es bastante amable. Déjenme ver cuántas son. Son, son 193, como podrán ver, de una página de esta extensión de cuartilla. La letra es mediana chica, entonces es bastante amable a la vista del lector. Eso sí, es muy difícil como de leerlo así en lugares muy chiquitos porque es de pasta dura. Y el asunto aquí es que es pues, complicado, ¿no? De poderlo abrir así sin que se maltrate, ¿no? O llevarlo a algún sitio. Y bueno, mi experiencia de lectura con este ejemplar fue que me lo comí muy rápido. Apenas son como 14 capítulos, un capítulo por día. Me eché 2 semanas en esta novela. Y he de decir que su ambientación y todo lo que hay dentro de ella me aterró. Bueno, o sea, no, digo, a mí no me dan mucho miedo las historias de horror, por eso me gusta leerlas, porque casi no siento un miedo. Pero esta vez sí sentí como una sensación así como medio de abandono y así, y luego leerlo a la madrugada era, pues era complicado, ¿no? Sí daba una sensación ahí medio uff, ¿no? Y pues bueno, el esbozo de la historia se trata de un personaje adinerado, Hubert Layton, que será invitado por su primo a un castillo en una marisma, en el que se empezarán a suceder extraños acontecimientos derivados de algo que los acecha en esa marisma. Pero el eje de dicha historia no va completamente a ese algo extraño que los acecha. Y a eso vamos a continuación. Los puntos negativos de esta novela son el contexto histórico, que le otorga variedad y le otorga riqueza a la narración porque te da un punto de vista muy distinto en el que se encuentran los personajes. Pero su contexto histórico es sobre la guerra civil de Inglaterra, ¿no? Porque este libro se ambienta en el siglo XVII. Y ese es su contexto histórico, una guerra civil, ¿no? Y a mí no me gustó ese aspecto. Y otra de las cosas
que tampoco me gustaron fue la falta de descripción, pero no de descripción del castillo ni de todo lo demás donde ocurrían los acontecimientos, sino como de esa descripción de la información que nos diera más conocimiento sobre aquello que estaba ahí con ellos. No voy a decir como que en sí, pero siento que sí faltó como esa parte en la que se nos hablaba más de ello, porque se dejaba la imaginación. Es aterrador que algo se deje a la imaginación, pero falta un poco más para saber cuál era su origen, ¿no? Si era algo infernal, si algo marítimo, si algo cósmico, algo demoníaco, ¿no? Por ejemplo, pero falta ese aspecto, lo cual está bien y no es algo que sea muy, muy negativo. Pero sí, son puntos como podrán ver muy subjetivos desde mi punto de vista. Pero bueno, ahora vamos a lo excelente para mí. Esta novela tiene de todo lo que le puede gustar a un amante de la literatura, pues, no sé, de a todo amante de la literatura le va a gustar esta novela, porque tiene de todo. Tiene suspenso, tiene tensión entre los personajes, tiene acción, pero no ese tipo, pero sí, no ese tipo de acción que te esperas así de, explosiones. Bueno, sí tiene ese tipo de acción también, pero también tiene acción así como de duelo, de robos, de, de ser perseguido, de ser engullido por algo extraño. Y eso me gusta porque también tiene una cierta parte de aventura, cierta parte de, de ambientación gótica, ¿no? Muy, muy de Poe. Y también tiene muchos elementos de horror cósmico, ¿no? De horror cósmico, de miedo a lo desconocido, de algo oculto que es inconmensurable para el ser humano y que lo aterraría con solo verlo. Y esta novela, señores, lo logra. Tiene una amplia gama de elementos de varios géneros insertados en una trama que sobre todo va de la mano con el suspenso. No es tanto horror, sino es un suspenso inquietante, sobre todo por la ambientación, que es un castillo alejado en una marisma. Este castillo se llama Deeping Hold. Bastante extraño, ¿no? Hold, el agujero del infierno, Hold, ahí van las cosas. Bueno, otra cosa que me gustó de esta novela fueron sus personajes. Como ya dije al principio en el esbozo, Adrian Ross fue un escritor que se dedicó más que nada a la novela, ¿no? Esta es una de sus pocas novelas, si no es que la única, creo, pues importantes de él publicadas. Pero en el ámbito del teatro, por lo que se lee en en esta sinopsis, era prolífico. Y vaya que eso se ve en la construcción de sus personajes y sus escenas. Son escenas muy teatrales, te imaginas cada movimiento, cada paso, cada aspecto del personaje. Y es muy chistoso porque en cierta manera algunos son un poco bufonescos, pero no de risa, sino porque son muy teatrales, muy expresivos, ¿no? Los personajes. Y eso me gustó, sobre todo el primo de Hubert, el conde de Deepinghold, que es una cosa súper excéntrica y súper extraña, que no sé, este octubre de lecturas me va a dejar loco con personajes tan trastornados y locos. Y bueno, también los tópicos que ya mencioné, que son una gran variedad aquí, una gran variedad que son desde la acción, desde el saqueo, desde el miedo, desde los banquetes, desde las conspiraciones, desde llorarle a un ser querido, desde la brujería, incluso hay tópicos de brujería aquí, muy influenciados también por Arthur Machen, ¿no? El folk horror, ¿no? Brujería, cultos, y todo eso, ¿no? Y también ambientaciones muy fúnebres, muy a lo Arthur, a lo William Hope Hudson, el terror marítimo. También aquí siento que está muy injerto esos tópicos, ¿no? Del terror pagano en un personaje que es una italiana, que ya verán después, que le dicen en la novela la señora. Ahí va muy adentro este tópico de Machen, del folclore, del horror folk, y también estos temas del horror marítimo de William Hope Hudson, que se mezclan con los ambientes góticos de muchas historias, ¿no? Que podrían ser muy de Edgar Allan Poe, ¿no?
como La Máscara de la Muerte Roja o La Caída de la Casa Usher. Ahí van los temas, ¿no? Son una gran mezcla de autores de terror en una gran sopa primigenia que nos revoca a una temática Lovecraftiana. Y sí, esta novela es de un es de horror, pero no puedo decir que cósmico, sino de un miedo a lo desconocido, algo que acecha. Puede ser Lovecraftiana, pero a la vez no es Lovecraftiana, porque no se trata de un monstruo ahí con tentáculos que se aparece y los enloquece, sino de algo que acecha sobre que acecha y es como la última capa narrativa de todo este conjunto de capas de variedad, como estos estratos variados que le dan riqueza y fluidez a la historia. Y como ya dije, los elementos del folk horror y del terror marítimo y del relato gótico se juntan y dan como resultado esta temática Lovecraftiana, porque Lovecraft bebía mucho de Poe, de Arthur Machen y de William Hop Hudson. Entonces, si juntas estos tres autores, te da algo muy Lovecraftiano. Y aparte, pues esta novela fue pues, escrita en las épocas como después de Lovecraft, ¿no? Entonces, pues ahí hay una cierta forma que te revoca eso, pero no es necesariamente algo Lovecraftiano. Tendrán que leer la novela para que entiendan este punto en el que es temática Lovecraftiana, pero no es sobre todo de lo que escribía Lovecraft. Pero bueno, estos son los puntos positivos. Y bueno, mi opinión final y su calificación de esta obra es que esta es una magistral pieza literaria que tiene una variedad de temas: suspenso, paganismo, acción, aventura, miedo, bueno, así, inquietud, horror al vacío, todo eso se junta en estratos muy bien ordenados y sobre todo con un horror a lo desconocido que se traduce en un miedo a algo que acecha dentro de esta obra. Y bueno, su calificación cuantitativa, que ya saben que no es muy importante, es 9.3 para mí, en esto que es El agujero del infierno de Adrian Ross. Una gran historia que les recomiendo para estas festividades de Halloween. Y bueno, mi gente de letras y más, espero que les haya gustado este primer video de esta serie de materiales que les voy a ir subiendo a lo largo de este octubre, en el que les voy a mostrar varias de mis lecturas de terror y todo va a culminar con un top de mis 7 cuentos de terror favoritos, ¿no? Que más me han horrorizado. eh, y con la narración de uno de mis cuentos de terror. Pero bueno, ya después les hablaré de eso. Pero por mientras, quédense con que esta novela les va a gustar, no solo por sus temas de miedo a lo desconocido, sino por su maestría en su forma de estar escrita y también por los temas y por la amplia gama de tramas y de temas que se están adentro de este libro, que se lee rápido, que se lee de una forma muy fácil y muy interesante. Espero que les haya gustado y hasta luego.